Nada, es un verdadero placer y orgullo participar hoy aquí. No es ninguna formalidad, lo digo de manera muy sincera, sobre todo este año, que además no he tenido oportunidad de participar y me encanta que la oportunidad tenga que ver con John o, bueno, la profesora Tejedor durante un rato, luego ya pasaremos a, a las confianzas. Aparte, también veo una cantidad de amigos y de amigas muy grande en la lista, lo cual me alegra muchísimo también. Pero bueno, como hay que ir más o menos rápido, daros todos por saludados y saludadas. Y bueno, presento a la profesora Tejedor. Como digo, durante los próximos 2 o 3 minutos será la profesora Tejedor. Es bien conocida para todos y todas los que estamos aquí, pero bueno, voy a cumplir con esta parte y luego me permitirán dar algún apunte más personal. Pero bueno, ciñéndonos a los hechos, ya sabemos que la profesora Tejedor es en la actualidad profesora en la Universidad de Valencia, eh, algo que hemos ganado desde hace 6 años más o menos, tenerla entre nosotros, pero su etapa formativa y sus primeros bastantes años como profesora de filosofía transcurrieron en Inglaterra. Allí, la profesora Tejedor estudió filosofía, ciencias políticas y económicas en la Universidad de Oxford y con posterioridad completó un máster y su doctorado en el University College de Londres. Se estrenó como docente en el puesto de lecturer de filosofía en la Universidad de Oxford durante 12 años y a continuación ocupó el cargo de senior lecturer en la universidad de nombre impronunciable, Hertfordshire, durante otros 4 años. Finalmente, como ya adelantaba hace un momento, en 2017 se trasladó a lugares más cálidos y más bonitos, diría yo, como es la Universidad de Valencia. En Inglaterra, además, la profesora Tejedor ocupó distintos cargos. Cabría destacar su labor durante varios años como editora y miembro del comité ejecutivo de la British Wittgenstein Society, pero también fue comisaria del Philosophy Fellowship Fund, fundado entre otros por Russell y por Moore, que también tiene su sede en Oxford. Ya instalada en Valencia, ha tenido tiempo de dirigir un proyecto de investigación, siendo ella la investigadora principal del proyecto Comprensión Intercultural, Pertenencia y Valor, enfoques wittgensteinianos. Bueno, por lo poquito que he dicho hasta ahora, queda claro, y por si no lo supiéramos, que uno de los intereses principales de la profesora Tejedor es la obra y el pensamiento de Wittgenstein. En ese sentido, cabe destacar la publicación de sus 2 libros sobre el tema. El primero, del que nos hemos beneficiado todos aquellos y aquellas que en algún momento decidimos dedicar también parte de nuestro tiempo a la obra del genio vienés. Tiene un estupendo libro introductorio de Starting with Wittgenstein, publicado en 2011, y luego un libro que yo creo que con el paso de los años se está convirtiendo en una referencia obligada para cualquiera que quiera trabajar al joven Wittgenstein, titulado así, The Early Wittgenstein on Metaphysics, Natural Science, Language and Value, publicado en Routledge en 2015. Sus otros intereses, sin embargo, que tienen que ver más con lo que nos contará hoy aquí, tienen que ver con cuestiones de epistemología. Esto queda claro en el título de su conferencia. La charla de hoy lleva por título La epistemología de la responsabilidad condicionada. Me ha parecido un tema de tremendo interés y aparte de actualidad. El objetivo que se plantea la profesora Tejedor en esta charla es analizar casos en los que contra la apariencia ordinaria existe una responsabilidad individual de cada una y cada uno de nosotros. Son situaciones en las que las acciones colectivas de los seres humanos causan algún tipo de daño importante, pero que ningún individuo por sí solo tiene la capacidad de generar ese daño, ni la intención de hacerlo, y sin embargo, no comportarse como se comporta le reporta algún tipo de coste individual. Un ejemplo de estas situaciones, dada por la propia profesora Tejedor, es el cambio climático. Pues bien, el caso, según defenderá en unos minutos, es que no parece que dispongamos en la actualidad de los recursos conceptuales y epistémicos capaces de dar cuenta de esta responsabilidad individual en estas situaciones y se plantea como objetivo, que no es poca cosa, la verdad, es una necesidad, revertir esta situación de esta falta de conceptos y de recursos epistémicos por medio del concepto de responsabilidad condicionada. Bueno, me permiten entonces simplemente ya para acabar con la nota personal, y es cuando ya la profesora Tejedor ya se convierte en Chon, y es que si bien yo a Chon la conocía en la distancia, como supongo que cualquier otro que se haya dedicado a estudiar a Wittgenstein, por sus publicaciones, sus numerosas publicaciones en artículos y sus libros, desde que ha vuelto a Valencia, bueno, también la conocí a la distancia porque antes de conocernos personalmente tuvo a bien participar en un número especial de nuestra revista sobre el Tractatus, pero bueno, una vez conocida en persona, ya cuando regresó a Valencia, he tenido la oportunidad de disfrutar de su generosidad. Quiso contar conmigo en su proyecto de investigación, lo cual
fue un verdadero placer, porque, entre otras cosas, culminó este proyecto en un estupendo congreso celebrado en Valencia, que es cualquier excusa para visitar esta ciudad siempre está bien, y comprobar allí in situ el rigor y el cuidado por los detalles de John, que se asegura que todo salga muy bien. Y, entre otras cosas, una de las cosas que ha hecho muy bien es la edición, junto con Carla Carmona y un servidor, del libro sobre la comprensión intercultural después de Wittgenstein, publicado recientemente en Anthem. Y creo que eso es todo lo que podría decir yo, sin enrollarme mucho y para que John ya pase a contarnos sus cosas. Yo me tendré que perdonar, en algún momento tendré que desconectar porque estoy en el aula que tengo que poner un examen en 20 minutos, pero bueno, estaré conectado y enterándome de la charla. Muchas gracias. Pues John, cuando tú quieras. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a David Pérez Chico por esa introducción tan preciosa y por formar parte del proyecto de investigación al que se ha referido. Muchísimas gracias a las investigadoras, a las organizadoras de Filósofas en Streaming. Es una serie maravillosa y me alegra muchísimo poder estar aquí por fin dando una charla. En otras ocasiones he participado como oyente, pero hoy tengo la suerte de poder dar la charla. Entonces voy a intentar compartir pantalla, a ver si no se me resiste la tecnología. A ver. ¿Podéis ver? Espero que podáis ver toda la diapositiva entera. Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues como comentó el profesor Pérez Chico, hoy quería hablar de la epistemología de la responsabilidad condicionada. Voy a poner... Habitualmente cuando hablamos de responsabilidad solemos hablar en términos más bien de metafísica. El debate sobre la responsabilidad se suele centrar en cuestiones como en qué consiste la responsabilidad, problemáticas relativas a acceso a alternativas, al voluntarismo, al principio de control, el libre albedrío, etcétera. Todo cuestiones muy importantes y muy interesantes. Pero también existe, digamos, una vertiente, una dimensión epistemológica a la problemática relativa a la responsabilidad, que tiene que ver con cómo sabemos si somos o no responsables en una situación dada y en qué medida somos responsables. Una de las cosas que quería defender hoy es que existe un tipo de situación que nos plantea dificultades especiales a la hora de atribuirnos responsabilidad a nivel individual, por razones que son principalmente epistemológicas y no metafísicas. Entonces, a vista de pájaro, mi charla de hoy, en primer lugar, introduciré el problema de la responsabilidad individual en un tipo de situaciones con unas características particulares que ahora describiré. En segundo lugar, hablaré de cómo el cambio climático es un caso paradigmático en este tipo de situaciones. Y en tercer lugar, hablaré del modelo como posible. No sé si me estáis escuchando bien porque oigo... Vale. Espero que me estéis escuchando bien. Era un micrófono que silencié, John. Vale, perfecto, muy bien. Vale, entonces esta será, digamos, la estructura de la charla. El tipo de situaciones a las que me refiero son un tipo de situación que tiene 4 características particulares. En primer lugar, se trata de situaciones en las que la combinación de acciones de numerosas personas causa un daño acumulativo importante.
En segundo lugar, las acciones de una sola persona por sí solas no causan dicho daño acumulativo ni realmente pueden tener un impacto significativo sobre el mismo. Ahora dentro de un momento diré algunas cosas respecto de este segundo criterio característica. En tercer lugar, dichas personas no actúan con la intención de causar el daño acumulativo en cuestión, aunque sí que entienden que este daño se produce al actuar numerosas personas de esa misma manera. Y en cuarto lugar, dejar de actuar de esa manera supone un coste a nivel individual. Un ejemplo paradigmático de este tipo de situación es el caso del cambio climático generado por los seres humanos. Respecto del cambio climático, estamos ante una situación en la que la combinación de acciones de numerosas personas conduciendo coches de gasolina, consumiendo productos o infraestructuras energéticas derivadas del petróleo, consumiendo productos que han sido transportados desde otras zonas del planeta con un alto gasto energético, el consumo de carne, todo este tipo de acciones, la combinación de todas estas acciones, cuando son llevadas a cabo por numerosas personas, un gran número de personas, causa el daño acumulativo, daño catastrófico del cambio climático. Sin embargo, las acciones de una sola persona por sí solas no causan dicho daño acumulativo, es decir, una persona sola conduciendo su coche, encendiendo la luz, etcétera, etcétera, no causa el daño acumulativo del cambio climático, ni realmente puede tener un impacto significativo sobre el mismo desde el punto de vista de las consecuencias de sus acciones. En tercer lugar, dichas personas, quien conduce su coche, etcétera, 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 no actúa con la intención de causar cambio climático, aunque sí que entiende que este daño se produce al actuar numerosas personas de esa misma manera. Y en cuarto lugar, dejar de conducir, dejar de consumir estos productos, etcétera, etcétera, supone un coste a nivel individual para la persona en cuestión. Entonces, ahora obviamente diré más cosas sobre todos estos criterios, digamos, que definen este tipo de situación, pero el cambio climático parece generado por los seres humanos es un caso paradigmático. Claro, hablamos de cambio climático generado por los seres humanos, pero en realidad, en cuanto decimos esto, debemos decir muy rápidamente que el cambio climático es un daño acumulativo generado por algunos seres humanos mucho más que por otros. Estas diapositivas os sonarán a algunas personas que están aquí, pero como quizás ya sabréis, por ejemplo, en España el 11% más rico genera más del 85% de las emisiones, según el World Inequality Report del 2022. También tenemos estadísticas como que 11 minutos de viaje espacial producen más emisiones que la vida entera de una de las 1.000 millones de personas más pobres del planeta. Es decir, hablamos en general del cambio climático generado por los seres humanos, pero en realidad incluso esa expresión es problemática porque no todos los seres humanos contribuyen de la misma manera o incluso en absoluto al problema. El ejemplo el ejemplo que acabamos de dar, por ejemplo, el caso de Jeff Bezos aquí yéndose de viaje espacial, etcétera, etcétera. Este tipo de casos, una de las cosas que subrayan es la importancia de adoptar un enfoque gradual y cualitativo cuando hablamos de responsabilidades respecto del cambio climático o responsabilidades en general en situaciones como las descritas.
porque es evidente que las responsabilidades de los agentes que podemos describir como agentes de alto impacto, por ejemplo, agentes que sí que, cuyas acciones sí que tienen un impacto en términos de consecuencias significativo sobre el problema, como pueden ser las acciones de ciertos líderes de la política o de grandes empresas o los súper ricos, etcétera, etcétera. La responsabilidad que pueden tener estas personas cuyas acciones sí que tienen un impacto significativo sobre el problema, es decir, personas que no se ciñen, no son recogidas bajo la característica B que aparece en la pantalla. La responsabilidad de estas personas de alto impacto es muy distinta de la responsabilidad de las personas que podríamos denominar como personas de a pie, que sí que se ciñen a las 4 características que aparecen en la pantalla, A, B, C y D. Y de hecho es una importante cuestión de justicia el adoptar un enfoque que pueda claramente diferenciar entre el nivel de responsabilidad de los agentes de alto impacto y de las personas, digamos, de a pie. Quería, antes de continuar, decir un par de cosas, mencionar, digamos, un par de caveats respecto de algunas de las de los 4 criterios que aparecen en la pantalla. En primer lugar, respecto de la característica o el criterio B, que dice que las acciones de una sola persona por sí solas no causan dicho daño acumulativo, ni pueden tener un impacto significativo sobre el mismo. Quería, en primer lugar, señalar que estamos ante situaciones como la del cambio climático en la que el daño se deriva del efecto acumulativo. Es decir, una acción por sí sola no causa, una acción de conducir el coche por sí sola puede emitir CO2, pero no causa por sí sola el daño del cambio climático. El daño del cambio climático solo se genera cuando un número suficientemente alto de acciones de este tipo se suman, digamos. Entonces, en este sentido, las acciones de una sola persona no causan el daño acumulativo, ni pueden típicamente, normalmente, tener un impacto significativo sobre el mismo. Esto obviamente no quita la posibilidad de que nos podamos llevar una sorpresa. Greta Thunberg, cuando comenzó su huelga, hacer huelga y entonces comenzó a iniciar todas sus acciones contra el cambio climático y no se imaginaba el efecto que podía llegar a tener. Se llevó una sorpresa porque efectivamente sus acciones tuvieron un impacto mucho más grande del que se podía haber esperado. Es decir, puede que nos sorprendamos a nosotras mismas con el efecto de nuestras acciones, pero aún así, típicamente, estamos ante una situación en que, como personas de a pie, nuestras acciones por sí solas no causan el daño acumulativo ni pueden típicamente tener un impacto significativo sobre el mismo. Yo puedo decidir pasarme al veganismo, pero no voy a, digamos, resolver el problema del cambio climático con esta acción individual, en términos de las consecuencias de mi acción. También quería decir un par de cosas respecto de la 4ª característica, la característica D, que dice que dejar de actuar de esta manera supone un coste a nivel individual, porque de nuevo es posible que a menudo no juzguemos bien realmente qué cosas nos van a suponer un coste y qué cosas no nos lo van a suponer. El dejar el coche en casa y empezar a coger la bici, puede que antes de hacerlo
nos parezca que nos va a suponer un coste y luego nos demos cuenta de que nos cambia la vida y es maravillosa la vida en bici. Si nos podemos permitir el lujo de llegar a donde tenemos que llegar en bicicleta de manera relativamente fácil. Es decir, aquí de nuevo puede haber un elemento de sorpresa, pero yo lo que propongo es, como estrategia, digamos, ponernos en el peor de los casos. Es decir, pongámonos en el caso en el que realmente, según indica la característica B, el criterio B, las acciones de una sola persona por sí solas no causan el daño ni pueden tener un impacto significativo sobre el mismo, y pongámonos en el peor de los casos en el que realmente dejar de actuar de esta manera supone un coste a nivel individual, ¿vale? Porque me parece que así vamos, digamos, a ver el problema de forma más clara si nos ponemos en el peor de los casos. Entonces, mi charla se va a centrar principalmente no en las personas de alto impacto, es decir, no en las personas cuyas acciones por sí solas sí que tienen un impacto en términos de consecuencias, sino que me voy a centrar en las personas de a pie que cumplen las características AAD. Respecto a esto, quería mencionar que digamos, la literatura científica sobre el cambio climático y la literatura filosófica y de otras disciplinas sobre el cambio climático, hay muchísimo trabajo excelente que se ha hecho con un enfoque, digamos, macro o descendente, en el sentido de adoptar la perspectiva digamos, de los agentes de alto impacto, en particular la perspectiva gubernamental, para decidir qué tipo de políticas estructurales son más justas, cuáles son necesarias, cómo enfocarlas, etc. Y hay muchísimo trabajo muy importante en este área. Sin embargo, mi sensación es que hay bastante menos trabajo centrado en la perspectiva de la persona de a pie a nivel individual, el enfoque que podríamos describir como de base o ascendente o grassroots en inglés. Y una de las cosas que me parece importante es que creo que necesitamos este segundo enfoque también, porque cada vez se está haciendo más claro que a nivel macro nos están tomando las medidas necesarias para resolver problemas como el del cambio climático. Entonces, dada la urgencia del problema, las consecuencias catastróficas del mismo, etcétera, creo que es importante también empezar a mirar qué se puede, digamos, hacer desde filosóficamente y también en otros sentidos, obviamente, pero desde la perspectiva de la persona de a pie a nivel individual. O sea, comenzando con la persona de a pie en el nivel individual. También quería comentar que hay muchísimos otros ejemplos que no son el cambio climático, que también se ciñen a estas cuatro características. De hecho, nos encontramos muy a menudo como personas de a pie en situaciones de este tipo, pero para la charla de hoy me centraré principalmente en el caso del cambio climático. Entonces, ¿cuál es el problema con este tipo de situaciones, con las que se ciñen a los criterios AAD? El problema es que la estructura interna del fenómeno paraliza o anquilosa la agencia de las personas de a pie. Y esto tiene que ver en gran parte con el hecho de que se trata de un fenómeno estructurado de tal manera que hace imposible articular la responsabilidad individual en términos de consecuencias o de intenciones.
que al fin y al cabo son los términos que nos son, digamos, más habituales a la hora de atribuir responsabilidad individual a una persona. Entonces, como no podemos atribuir responsabilidad individual a una persona en base a las consecuencias de sus acciones a nivel individual, porque nos lo, digamos, descarta esta posibilidad en la característica B, y como tampoco parece que se trate de una situación en la que el problema radica en la intención de las personas, dada la característica C, pues nos quedamos con una especie de vacío conceptual a la hora de intentar articular la noción de responsabilidad individual en este tipo de situaciones. En realidad nos quedamos frente a algo que podría, se parece mucho a el concepto de laguna hermenéutica que desarrolla Miranda Fricker. Existe toda una serie de cuestiones sobre si, en el caso del cambio climático, por ejemplo, este vacío conceptual se debe al tipo de mecanismos de injusticia que describe Fricker o si se debe a otro tipo de mecanismos. Y más en general, no todos los ejemplos de situaciones que se ciñan a estos cuatro criterios van a ser casos de injusticia hermenéutica, pero se da en este tipo de situaciones un vacío conceptual o una brecha conceptual que hace que sea imposible o difícil que obscurezca, digamos, la posibilidad de articular la responsabilidad individual en este tipo de situaciones. Y en particular, una de las cosas que permite este vacío o brecha conceptual es que se genere un círculo vicioso de la culpa. Nos vemos constantemente como personas de a pie bombardeadas por mensajes mediáticos que nos culpabilizan en términos de las consecuencias de nuestras acciones, pero a la vez sentimos, entonces entramos en una especie de bucle, entendemos que formamos de alguna manera parte de un mecanismo que genera o de un sistema que genera el daño acumulativo, en este caso del cambio climático, nos sentimos culpables en parte en base al bombardeo de mensajes mediáticos al respecto, pero a la vez también sabemos que a nivel individual no podemos tener un impacto significativo sobre el problema. Y además también vemos que cambiar de forma de actuar, típicamente, por lo menos en la hipótesis que estamos trabajando aquí, implica un coste. Y entonces entramos en una especie de bucle, porque no conseguimos ver exactamente cuál sería la razón para actuar de manera distinta. En realidad, las situaciones que se ciñen a estas cuatro características ponen de manifiesto dos brechas o dos vacíos conceptuales. Por un lado, un vacío cultural en nuestras prácticas ordinarias de liberación ética como individuos a pie. Es decir, como individuos a pie no tenemos claro qué responsabilidad atribuirnos a nivel individual por el efecto circular que acabo de describir. Y también se genera pone de relieve este tipo de situaciones, también pone de relieve un vacío teórico en la filosofía de la responsabilidad. Os voy a decir un par de cosas sobre estos dos vacíos. Pero antes de entrar en ellos en particular, decir que lo que se genera es
lo que se nos genera es una incapacidad para hacer inteligible la responsabilidad individual en este tipo de situaciones, tanto en el contexto ordinario como en el contexto teórico-filosófico. Y esta incapacidad tiene que ver con no disponer de recursos conceptuales, los recursos conceptuales necesarios para articular justamente la noción de responsabilidad individual en este tipo de situaciones. Normalmente la articulamos en base a consecuencias o en base a intenciones, y en este tipo de situaciones no podemos apelar a ninguna de ellas. Pues en términos del vacío cultural, el tipo de situación descrita aquí con estos cuatro características, uno de sus efectos es el anquilosar la agencia, anquilosar nuestra capacidad de acción. Y este anquilosamiento tiene que ver con el no conseguir articular una razón clara para asumir responsabilidad a nivel individual, de tal manera que cambiemos nuestra forma de actuar. Nuestras, digamos, deliberaciones respecto de este tema, digamos, deliberaciones de a pie o mínimamente teóricas, digamos que entra en una especie de pauta que nos preguntamos, pero ¿por qué debo de dejar de actuar si mis acciones no van a tener un impacto significativo sobre el problema, si mis intenciones tampoco son problemáticas y además me va a suponer un coste? Entonces, al no ver clara la atribución de responsabilidad y al generarse este bucle, esto, digamos, nos paraliza y hace que no pasemos a la acción a nivel individual. Esta brecha en nuestros recursos conceptuales también se da a nivel teórico, porque los principales digamos, candidatos teóricos para poder resolver problemas de este tipo se enfrentan con el mismo tipo de vacío. Si por ejemplo pensamos en el caso del consecuencialismo, el consecuencialismo atribuye responsabilidad a una persona en base a las consecuencias o reales o esperadas de sus acciones. El problema al que nos enfrentamos aquí es que no se puede justamente, si hay responsabilidad individual en este tipo de situación, no se da en base a eso. Esto es un tema que se ha ganado muchísima prominencia, se ha hecho muy importante en el debate actual en el consecuencialismo. Hay un debate entre una serie de utilitaristas, sobre todo utilitaristas del utilitarismo esperado, expected utility, pero hoy por hoy yo diría que es un debate que no ofrece soluciones. Desde la perspectiva del consecuencialismo, el tipo de problemas que se genera parece insuperable. Además es que incluso si no lo fuera, es decir, incluso si el consecuencialismo encontrara alguna vía de salida, su implementación sería muy técnica y no la veo de gran utilidad. O sea, su implementación sería muy técnica porque requeriría un tipo de cálculos complejísimos vamos, sería muy difícil de poner en práctica. Y no acabo de ver aunque funcionara, no sé si a nivel, digamos, de las personas de a pie, desde esta perspectiva a nivel individual, sería de gran utilidad.
no creo que es lo que necesitamos como recurso conceptual para solventar la brecha cultural. Otro posible candidato aquí, otra posible teoría sería, posible solución podría venir del kantianismo. El kantianismo en un principio parece ofrecer, digamos, más esperanzas que el consecuencialismo para resolver este tipo de problemas, porque el test de universalización kantiano, justamente una de las cosas que hace es intentar pasar del nivel individual al nivel universal. Entonces eso podríamos pensar que nos da por lo menos una vía para conectar las acciones individuales digamos, al daño acumulativo y por ahí derivar algún tipo de responsabilidad individual. Sin embargo, yo pienso que el kantianismo también presenta una serie de problemas muy graves respecto de la responsabilidad individual en este tipo de situaciones. En primer lugar, porque el kantianismo, como en realidad también lo hace el consecuencialismo, lo que nos otorga es un enfoque binario sobre la responsabilidad, o se es responsable o no se es. Y aquí realmente lo que necesitamos es un enfoque gradual que pueda ir midiendo los aspectos relevantes de distintos tipos de agentes y en particular de quienes no tienen impacto significativo a nivel de las consecuencias. También, como sabemos, el kantianismo se basa en una serie de compromisos metafísicos que son muy complejos, yo creo que son muy problemáticos, aunque no voy a entrar en ello ahora porque sería demasiado largo, pero en todo caso, de nuevo, aunque funcionara, que creo que no funciona por el tema de que no presenta un enfoque gradual, aunque funcionara, su implementación sería muy técnica. Si para salvar la brecha o el vacío cultural tenemos que enseñar a Kant, me parece que estamos vendidos. Vamos a tardar más aún en resolver el problema del cambio climático mediante esta vía. Creo que hay un problema similar a nivel de la teoría de la virtud. No voy a entrar en ello porque sería ya entrar en mucho detalle, pero en última instancia me parece que en general la teoría de la virtud articula la responsabilidad individual de nuevo en base a consecuencias o a intenciones, y para que funcionara tendríamos que encontrar otra manera de fundamentar este tipo de teoría que no se basara ni en consecuencias ni en intenciones. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es hacer una propuesta de una posible alternativa, es decir, una propuesta de recurso conceptual al que nos podríamos asir para intentar resolver el problema de la responsabilidad individual en este tipo de situaciones. Y la propuesta es la propuesta que denomino de la responsabilidad condicionada. La idea, el modelo de responsabilidad condicionada lo que propone es que algunas de mis responsabilidades éticas, surgen directamente de las condiciones en las que me encuentro, independientemente de mis intenciones o de las consecuencias de mis acciones. Es decir, la idea sería, en particular, que las condiciones en las que me encuentro inmersa me generan responsabilidades en la medida en que estas condiciones me benefician. Y las condiciones me descargan de responsabilidad en la medida en la que las condiciones me dañan.
En el caso del cambio climático, la idea sería que a nivel individual yo adquiero responsabilidades respecto del cambio climático en la medida en que las condiciones que producen dicho cambio, por ejemplo, el libre mercado, las infraestructuras de electricidad y de transporte, etc., en la medida en que estas estructuras me benefician. Si estas estructuras me han beneficiado, esto me genera responsabilidades. Y si estas estructuras me han dañado más que beneficiado, entonces esto me descarga de responsabilidades respecto del cambio climático. Es decir, la idea aquí sería que la responsabilidad de cada persona surge en función de cómo está posicionada respecto de las condiciones en las cuales se encuentra inmersa. Si está en una situación de beneficiarse de las condiciones que generan el cambio climático, entonces eso me otorga, me da responsabilidades respecto del cambio climático. Si uno está en posición de ser, si uno es dañada por dichas condiciones, entonces esto me descarga de responsabilidades. La idea sería, por lo tanto, que en este tipo de situación, como personas de a pie, a nivel individual, estamos conectadas al daño acumulativo del cambio climático, no mediante las consecuencias de nuestras acciones individuales, sino, digamos, mediante las condiciones en las que nos encontramos inmersas. Esta propuesta, en la que ahora entraré un poco más de detalle, es una propuesta que obviamente no pretende sustituir otras teorías de la responsabilidad. En otro tipo de situaciones en las que sí que puedo tener un impacto en términos de las consecuencias de mis acciones, se puede articular la responsabilidad en base a esas consecuencias, pero sí que pretende complementarlas para poder motivar la idea, un concepto de responsabilidad individual en el tipo de situaciones descritas, las que tienen las 4 características de las que hemos estado hablando. Entonces, la propuesta de responsabilidad condicionada conecta responsabilidad con beneficio y descarga de responsabilidad con, digamos, lo contrario del beneficio, el haber sido dañado o dañada. Pero, claro, aquí nos podríamos preguntar, vale, pero ¿por qué surgen responsabilidades directamente de este tipo de condiciones? Alguien podría argumentar en este punto, objetar, diciendo, bueno, es cierto que me he beneficiado de la infraestructura energética que está causando el cambio climático, pero volver, digamos, al bucle, pero mis acciones no tienen un impacto significativo, mis intenciones no son problemáticas y además cambiar para mí supone un coste, por lo tanto, ¿por qué el mero hecho de que me beneficie de estas infraestructuras ha de dar lugar a responsabilidades en mi caso? O sea, podemos imaginar que alguien podría objetar en este punto y de manera que volviéramos de nuevo al punto de partida pero ¿por qué surgen responsabilidades de esta manera? Pienso que bueno, hay varias posibles estrategias para intentar salvar esta objeción. Y una de ellas se centra en la idea de honestidad respecto de nuestro lugar en el mundo. La idea aquí sería proponer
el concepto de honestidad como recurso conceptual para hacer inteligible la responsabilidad individual en situaciones AAD, con las características AAD. Es un enfoque que, inspirado en la noción de actitud ética del Tractatus de Wittgenstein, aunque está muy alejada de ella, pero la génesis de la idea tiene que ver con esta noción. Y la idea aquí sería que atribuirse o descargarse de responsabilidades individuales en situaciones que cumplen los criterios AAD equivale a una forma de honestidad respecto de las condiciones en las que nos encontramos. Es decir, las condiciones que nos han llevado a donde estamos y a ser lo que somos. Sería deshonesto considerarme, actuar y presentarme a mí misma y a los demás, presentar mi posición, mi vida, etcétera, como divorciada de las estructuras, condiciones, mecanismos, sistemas que me han permitido llegar a mi situación actual. Entonces, la idea aquí sería que lo que, digamos, hace surgir la responsabilidad individual, que es o lo que hace inteligible la responsabilidad individual en este tipo de situaciones y lo que hace inteligible ligar esta noción de responsabilidad individual a el hecho de haber sido beneficiada o dañada por las estructuras que han generado el problema acumulativo, lo que lo liga es esta idea de honestidad respecto de nuestro lugar en el mundo. Negar que lo que nos ha beneficiado ha contribuido a constituirnos es una forma de deshonestidad. Eso sería, digamos, lo que lo conecta todo y lo que hace inteligible la atribución de responsabilidad individual en este tipo de situaciones. Y en particular, si pensamos en el hecho de que distintas personas tienen distintos niveles de impacto, lo que quería decir es, tomando en cuenta que distintas personas están posicionadas respecto del cambio climático de manera distinta, algunas como beneficiarias de las estructuras que lo han provocado y otras como dañadas por las estructuras que lo han provocado. Dado esto, atribuirme como beneficiaria de las estructuras que provocan el cambio climático un nivel de responsabilidad superior al de otra persona que ha sido dañada por dichas estructuras, expresa mi honestidad respecto de las estructuras, respecto de las condiciones que han contribuido a constituirme. Esto, digamos, sería la idea globalmente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta noción de honestidad como recurso conceptual para intentar hacer inteligible la responsabilidad individual en este tipo de situaciones? Una de las ventajas es que, si bien se trata de una noción que puede articularse en una teoría normativa, también tiene la ventaja la noción de honestidad de formar ya parte, digamos, de nuestra cultura mínimamente teórica. Y entonces creo que la noción de honestidad es una noción que ya nos es accesible a nivel de nuestras prácticas de a pie o ordinarias en el sentido wittgensteiniano del término del ordinario. Ya tenemos, digamos, una familiaridad con la idea de una persona que es honesta porque se presenta tal y como es, que no nos intenta engañar respecto de quién es. Esta idea creo que ya forma parte de, digamos, nuestro repertorio
conceptual. Además, otra ventaja del concepto de honestidad como recurso es que se trata de un concepto inherentemente práctico. Es decir, conceptualmente la honestidad ya está ligada a la acción. En el ejemplo famoso, la tendera que, bueno, si alguien que sabe que debe devolver el cambio, que lo sabe, pero no actúa en consecuencia, no es alguien que contaría como persona honesta. O sea, la idea de honestidad ya implica no solo aspectos epistémicos, sino que liga lo epistémico con la acción. Entonces se trata de un concepto, una noción de la honestidad como honestidad respecto de nuestro lugar en el mundo, que es más amplio que el concepto de honestidad que a menudo usamos en el contexto, digamos, ordinario, pero que conecta con otras versiones del concepto que nos son muy familiares. Es un concepto que ya nos es familiar y por lo tanto puede ayudarnos a salvar la brecha cultural. Entonces ahora ya simplemente a modo de resumen, comenzamos con la idea de una doble brecha conceptual o un doble vacío conceptual, tanto a nivel cultural como a nivel teórico. Una brecha que hace que se haga ininteligible la atribución de responsabilidad individual en situaciones con las 4 características que aparecen en la diapositiva. En primer lugar, la combinación de acciones de numerosas personas causan un daño acumulativo importante. Segunda característica, las acciones de una sola persona por sí solas no causan dicho daño acumulativo ni pueden tener un impacto significativo sobre el mismo. Tercer lugar, dichas personas no actúan con la intención de causar el daño acumulativo en cuestión, aunque sí entienden que este daño se produce al actuar numerosas personas como lo hacen ellas. Y en cuarto lugar, dejar de actuar de esta manera supone un coste a nivel individual. Cuando nos encontramos en situaciones caracterizadas de esta manera, nos hallamos ante un doble vacío conceptual que hace que se haga muy difícil la atribución de responsabilidad individual. Entonces, la solución propuesta es la solución de la responsabilidad condicionada, que sería la idea de que tenemos responsabilidades y también derechos de compensación que surgen directamente de las condiciones en las que nos encontramos inmersas y no en base a nuestras intenciones o a las consecuencias de nuestras acciones a nivel individual. Beneficiarse de las estructuras energéticas de mercados, etcétera, que producen el cambio climático, da lugar a responsabilidades individuales. Ser perjudicada, ser dañada por dichas estructuras da lugar a derechos de compensación, nos descarga de, o como mínimo nos descarga de responsabilidades respecto del cambio climático. Y luego hemos hablado de la noción de honestidad respecto a nuestra posición del mundo como un recurso mínimamente teórico, inherentemente práctico, que ya está presente en nuestra cultura de a pie y que puede ayudar a contribuir a hacer inteligible la noción de responsabilidad individual en este tipo de situaciones. Y a la última diapositiva es la bibliografía y simplemente daros las gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, John.
muy interesante. Voy a abrir el turno de palabra y, bueno, tras los aplausos, que aparecen muchos, pues si os parece, se utiliza como siempre el símbolo de levantar la mano y yo voy tomando nota en el orden en el que me aparece y voy dando la palabra. A ver, creo que tengo en primer lugar a Manuel Jesús Area. Hola, ¿sí? ¿Me oís? Sí, Sí, bueno, no sé si un par de cosas. Por una parte, el tema de que estabas comentando del vacío hermenéutico a la hora de interpretar el cambio climático, yo lo quería relacionar también que a veces pienso que está relacionado con un exceso de información. Entonces, no sé si creo que ya lo comentamos en otro momento, el tema de la saturación hermenéutica. No sé si querrías decir algo, porque yo creo que hay un momento de esa parálisis de la que hablas a la hora de interpretar el cambio climático, puede ser debida también a que tenemos tanta información que no sabemos cómo relacionar los conceptos. Eso sería por una parte la primera parte de mi pregunta, y la segunda parte sería respecto, no sé si en algún momento se ha desvinculado la posibilidad de recurrir a la epistemología de la virtud a la hora de abordar el problema que estabas comentando, y en cierta medida, no sé si estoy errado en esto, entiendo que la honestidad de alguna forma conecta con la epistemología de la virtud. Y bueno, no sé, sí que creo que son temas que darían bastante de sí, y por enriquecer un poquito lo que habías comentado, es si puedes aportar algo al respecto o te parece conveniente la pregunta. Muchas gracias, Manuel. Son las dos preguntas muy, muy buenas, o sea, muy interesantes. Es cierto que, desde luego, en el caso del cambio climático se da una especie de saturación de información, pero es una saturación que no sé si es hermenéutica, en el sentido que es una saturación de información que no nos da el recurso conceptual que nos hace falta. O sea, es otra manera, digamos, de crear la lacuna, la brecha, el vacío hermenéutico, la laguna hermenéutica. Que no contempla Frege, porque bueno, Frege no contempla directamente esta posibilidad de que se genere, que yo sepa, que se genere la laguna hermenéutica por medio de una saturación de información, pero efectivamente en el caso del cambio climático existe. En el caso del cambio climático en particular, yo creo que sí que es este caso en particular de situación que se ciñe por las 4 características, creo que sí que da pie a hablar de injusticia hermenéutica, porque creo que las razones por las cuales no hay recursos, no tenemos recursos conceptuales, tienen que ver con el capitalismo, lo que genera, lo que silencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí que en el caso del cambio climático se puede articular esa idea. En otros casos de otro tipo de situaciones con las mismas características quizás no sea, entonces no se dé eso. Entonces, no siempre van a ser todas las situaciones con estas 4 características, situaciones de injusticia hermenéutica propiamente dicho en el sentido de Frege, pero sí que algunas sí, algunas creo que sí. Y respecto de la epistemología de la virtud, a ver, el tema es que, claro, la teoría de la virtud, en primer lugar, tiene una utilidad enorme cuando se está pensando en el problema, como el problema, por ejemplo, del cambio climático a nivel macro, o sea, a nivel de medidas políticas, qué tipo de virtudes se deberían de fomentar desde arriba, etcétera, etcétera. Creo que puede tener mucha utilidad desde ese punto de vista. Cuando se mira desde el punto de vista de la persona de a pie a nivel individual, que se está preguntando, pero ¿por qué tengo que dejar de comer carne, por ejemplo?
surge, a menos de que de alguna manera consigamos bloquear el círculo este vicioso que he intentado describir en la charla, surge de nuevo, yo creo, el mismo problema. Pero yo, ¿por qué tengo que cultivar esta virtud si después de todo lo que yo hago no tiene un impacto significativo, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, a ese nivel de las personas de a pie, puede servir la epistemología de la virtud, pero habría que fundamentarla de otra manera. Y entonces, una posible manera de fundamentarla sería mediante la idea de la responsabilidad condicionada y la honestidad respecto de nuestra posición en el mundo. O sea, pienso que sí que es útil, pero a nivel, digamos, de la persona de a pie, habría que encontrarla, fundamentarla por una vía que no tuviera que ver con las consecuencias de las acciones individuales ni con las intenciones de las personas. Muchas gracias. Gracias, John. Muchas gracias. Bueno, tiene ahora la palabra Genoveva. Gracias. A ver, me ha gustado mucho la charla, de verdad, muchas gracias. Pero tengo dos preguntas. La primera de ellas es si podrías decir algo más sobre la cuestión de los motivos que te llevan a pensar que una posición kantiana no nos proporciona ese poder de articular la responsabilidad individual, porque mientras estabas hablando me parecía que ibas a decir Kant viene a solucionarlo y entonces me quedé un poco decepcionada, porque claro, a mí me parece que de hecho una de las quejas que tú tenías es que sería una cuestión muy técnica y tú has dicho no vamos a enseñar a Kant. Pero claro, es que hay una cuestión y es que la idea de la universalizability, no sé cómo se dice, universalización, es algo que es accesible incluso de forma preteórica, porque es que se lo enseñamos a nuestros hijos, les decimos, no ves que no puedes pisar la hierba, imagínate qué pasaría si todo el mundo pisase la hierba. Eso lo tenemos todo muy, muy asumido y entonces por eso me gustaría que nos dijeses un poco más acerca de los problemas que tú le ves a Kant. Y en segundo lugar, sobre la idea esta de la responsabilidad condicionada, que me parece interesantísima, pero quisiera algún tipo de reflexión sobre si le ves un peligro. Y el peligro es la idea de que la persona que está en una posición de vulnerabilidad, que ha sufrido más daño que beneficio respecto a una cierta situación, la idea de que esta persona se puede descargar la responsabilidad, quizá puede ser un poco preocupante. Mientras estabas hablando, yo estaba recordando de la forma en que algunos líderes ya hace mucho tiempo de Brasil se quejaban porque decían, bueno, ustedes los europeos se cargaron todos sus bosques. Ahora no nos vengan a nosotros a decir que tenemos que conservar los bosques pluviales. Y si tú vives en el único bosque pluvial que queda en el planeta y has tenido todos los malos efectos de los malos usos que le han hecho los europeos y ahora necesitas cortar más árboles para construirte una casa, porque si no, no vas a tener casa, es problemático, ¿no? Porque parece que le decimos a esa persona. Entonces son estas dos cuestiones que me estaban yendo por la cabeza mientras hablabas. Muchísimas gracias. Y me alegra el tener que pasar al inglés, porque es que a mí el castellano me sigue sonando macarrónico. Espero que se haya entendido la charla. Porque no, se ha entendido perfectamente, pero yo llevo aquí, yo qué sé, llevo 20 años y todavía no me he acostumbrado. Pero bueno, creo que no me he atascado demasiadas veces. A ver, vale, el tema del universalization
universalización kantiana el tema es el siguiente, que si consideramos, por ejemplo, alguien que conduce su coche para ir a trabajar porque si no se muere de hambre, y otra persona que está yéndose en viaje espacial, en fin, como estos señores. Claro, si cogiéramos esas acciones y les aplicamos el test de universalización, si todo el mundo hiciera, entonces ambas estarían, digamos, prohibidas, la palabra no es la correcta, pero bueno, el test descartaría a cualquiera que hiciera la una o la otra, se le atribuiría la misma responsabilidad. Y entonces es eso a lo que me estaba intentando referir con eso de, es una especie de enfoque binario, porque es o responsable o no. Coges la acción, le aplicas el test, bien o mal, y entonces nos deja como una especie de todos igual. Es igual de responsable la persona que si no conduce se muere de hambre que la persona que se va de viaje espacial. Entonces, yo creo que eso, digamos que va en contra de lo que nos haría falta, que es un enfoque gradual, aspectual, mucho más particularista. O sea, el enfoque hacia el que voy es un enfoque particularista, de una manera particular. Porque me parece que este tipo de situaciones lo requiere. Hay cosas que se podrían hacer desde el punto de vista kantiano para diseñar mejor las premisas de ese test, para hilar más fino con ellas, pero aún así pienso que surgen problemas luego sobre, bueno, en fin, otra serie de problemas que tienen que ver con el tipo de sujeto kantiano y cómo se relaciona con sus características, etcétera, etcétera. Pero principalmente mi preocupación es que realmente tanto la solución kantiana como la consecuencialista, como en general todas las generalistas, no particularistas sino generalistas, van a dar una solución blanco-negro que igualiza todo, o sea, trata a todo el mundo igual, cuando justamente la cuestión de, digamos, la dimensión de justicia lo que nos pide es que podamos diferenciar de alguna manera. Entonces, respecto a la persona de Brasil a la que te refería, o sea, el ejemplo este, claro, aquí es que entran, digamos, los dos niveles de la problemática, porque por un lado hay un enfoque, digamos, macro que tiene que ver con qué tipo de políticas internacionales, gubernamentales, etcétera, agentes que en realidad son de alto impacto y cuyas acciones sí que tienen consecuencias deberían de llevar a cabo, y cómo se mide la responsabilidad en ese tipo de situación. Y por otro lado, por otro lado está la situación a nivel de a pie de la persona cuya única esperanza de vida es instalar árboles. Claro, yo lo que pienso es que esa persona está descargada de, o sea, vamos a ver, esa persona en tanto que los mecanismos que han generado el cambio climático se han cargado su entorno, han ido cargándose su cultura, la han ido aislando, etcétera, etcétera, y ahora solo le queda esa alternativa, ha sido dañada y pienso que debe de ser descargada de responsabilidad o debe tener derecho a algún tipo de compensación. Creo que ahí entraría esta idea de derecho, en vez de responsabilidad,
climática, derecho a compensación. Pero sí que hay una cuestión aquí que creo que es muy importante, que tiene que ver con cómo ligar ese nivel y el otro, porque aquí va a haber cuestión de eso. Y también pueden haber otros casos en los que sean más ejemplos más que generen otro tipo de problemas. Pero así en principio, por lo menos lo que te contestaría, lo tengo que pensar más, pero eso sería lo que te respondería. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que el siguiente en la lista yo tenía a Luis Arenas. No sé si está... Es que he visto que estaba Sí, ahí. disculpad, no sé si me escucháis, es que me he quedado sin batería y ha habido un momento de pánico. Bueno, muchísimas gracias, John, por la presentación y por la idea que me parece muy interesante, muy sugerente. Me gustaría hacerte alguna observación en relación con esta idea del enfoque gradual y cualitativo que has presentado, ¿no? Porque, si no te entiendo mal, has vinculado la responsabilidad con el beneficio y la descarga con el perjuicio que uno haya experimentado como consecuencia de sus acciones. Y esta idea de beneficio y perjuicio en principio parece intuitivamente clara y evidente, pero yo creo que a lo mejor va a ser complicado operativizar ese concepto de beneficio. Y en ese sentido creo que es posible que esta propuesta tuya se vea con las dificultades que ya tenía en su momento el utilitarismo clásico, ¿no? El famoso Felicific Calculus de Bentham, que es muy difícil luego realmente establecer dónde están los límites del placer o el displacer, y en este caso del beneficio-perjuicio. Lo digo por lo siguiente, porque has puesto como ejemplo de situaciones en las que hemos podido beneficiarnos el libre mercado o las infraestructuras del transporte. Bueno, ¿hasta qué punto yo puedo decir que he sido beneficiado? No digo que no lo sea, ¿eh? Digo que es un asunto que me parece problemático de operativizar. ¿Hasta qué punto yo he sido beneficiado por el libre mercado o en algún sentido he sido un esclavo y una víctima de él? Las infraestructuras de transporte, que duda cabe que, claro, poder viajar al otro continente en 14 horas, pues, en fin, es una comodidad extraordinaria, pero imaginemos si yo acabo teniendo cáncer de pulmón por el hecho de haber estado viviendo en una ciudad que está presidida por el transporte privado y por la contaminación que eso genera. ¿Se puede decir que yo he sido beneficiado, que he sido perjudicado? Ahí creo que puede ser complicado establecer operativizar ese concepto. Y luego, por otro lado, también que la idea intuitivamente yo entiendo la propuesta que haces, hay zonas del mundo que se han beneficiado claramente de una situación que ahora van a pagar sobre todo los que menos culpables han sido de generarla, pero también es verdad que el cambio climático en el fondo, si tiene un carácter, digamos, de riesgo existencial, es porque en algún sentido nos perjudica a todos y lo hace de un modo completamente, digamos, estocástico, azaroso. Pienso, por ejemplo, en un rico que haya perdido su casa y todos sus bienes por resultado del Katrina. Bueno, pues evidentemente él ha sido también perjudicado en ese sentido por el cambio climático, lo cual no parece que intuitivamente sea compatible con considerar que está descargado de responsabilidad, ¿no? Pero vamos, al margen de estas observaciones, ya te digo, me parece un punto de vista muy sutil y muy interesante. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Estoy completamente de acuerdo de que esto es un área en la que tengo que pasar muchísimo más, o sea, es un área que tengo que pensar mucho más y que tenemos que pensar en general mucho más. Creo que a ver, se me ocurren varias cosas. En primer lugar, una de las cosas que quería decir es que el tema de si nos beneficia o nos perjudica no se trata de si nos beneficia o nos perjudica nuestras propias acciones o el cambio climático, sino las estructuras que han generado o el mecanismo o el sistema que ha generado. Esa era la idea. Pero aún así, efectivamente, van a haber situaciones en las que va a ser difícil vislumbrar si globalmente se trata de beneficio o se trata de perjuicio.
Pero van a haber otras las situaciones de otras personas en las que claramente va a ser un caso de perjuicio. Entonces, yo creo que aunque haya personas para las cuales haya dificultades en pensar si al final es beneficio o perjuicio, cuál de los dos es más, etcétera, etcétera, creo que comparativamente o digamos en términos comparativos con otras personas, sí que se puede hacer, sí que se puede vislumbrar personas que estamos en posiciones distintas, relativas las unas a las otras. Todo esto lo tengo que pensar porque es que tengo intuiciones que van en direcciones distintas porque no las he acabado aún de pensar. Porque por un lado tengo una intuición muy particularista de que al final cada cual va a tener que decidir. Pues que se trata de una cuestión de honestidad respecto de su lugar en el mundo, cada cual va a tener que evaluar este tipo de consideraciones. No las estoy pensando en términos de un cálculo, sino más bien en términos de una evaluación, pero creo que aún así se plantea el problema que describes. Entonces, por un lado, tengo esta tendencia a pensar que va a tener que ser en primera persona, pero por otro lado, claro, tiene que haber algún mecanismo para prevenir la mala fe, etcétera, etcétera. O sea, no lo tengo claro, no tengo claro esto aún cómo hacerlo, pero sí, pero por ahora por lo menos la intención era ver qué podía dar esta vía, porque es que me preocupa muchísimo el vacío que creo que existe respecto a cómo articular el cambiar de manera de vivir a nivel individual. ¿Cómo empezar eso? Si ya estamos organizados políticamente, si eso ocurre, si nos organizaran políticamente o nos organizáramos políticamente, no haría falta, porque la organización política ya nos lleva de la mano. Pero es que no nos estamos organizando. Es que ¿cómo se empieza ese proceso? Ese, digamos, es un poco lo que me preocupa. ¿Cómo se inicia eso? Yo cuando me pasé al veganismo, por ejemplo, la gente me decía, pero si no vas a hacer nada, pero que tú... ¿Para qué dejas de comer? Si total, si van a matar igualmente a la vaca o no sé qué. O sea, claro, entonces piensas, claro, es que es verdad, además. Tenemos que verlo eso. Es cierto. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes? Es un poco esto. Intentar conectar con otro tipo de razones que nos lleven a hacer un cambio que luego permita el cambio político o permita que se nos aclaren un poco las ideas para darle fuerza al movimiento ascendente de base, de grassroots, porque es que si no, ¿cómo cuaja eso? No sé. Esa es la preocupación un poco. No es la única manera de que cuaje, pero es que no se está haciendo lo que hay que hacer. Entonces, sí, se me queda... Esa es la preocupación. La siguiente persona en la lista es Jimena Zapata. Hola a todos. Hola, Tom. Gracias. Hola. Fascinante. A mí también me disculparéis por el inglés. Estoy en Múnich y también por la interdisciplinariedad, porque llamamos filosofía, pero behavioral science conjunto con legal studies. Soy abogada en ejercicio. Fascinante el tema. Nosotros estamos llevando exactamente el tema del que has hablado desde el punto de vista experimental. Estamos en sujetos, cómo los sujetos perciben
Y leí, bueno, tengo contacto porque mi universidad de origen es en la Universidad de Granada, con lo cual tengo en contacto y me llegó, creo que providencialmente, tu charla, porque me viene perfecto para lo que tenemos aquí. Hemos visto nosotros experimentalmente en unas muestras de más de 1000 personas, por ejemplo, cómo hay determinadas circunstancias y fenómenos como el que mencionas, el cambio climático, pero también, por ejemplo, las omisiones frente al hate speech, que es en lo que trabajamos, donde la respuesta de una única persona causa efecto cero, estadísticamente hablando. Es más, lo hemos testado, lo hemos preregistrado y lo hemos publicado en Springer Nature. El efecto de una única persona, por ejemplo, alzando la voz y diciendo no se debe decir eso, tiene un impacto cero en la percepción pública del daño que se genera. Cuando eso ni siquiera se requiere una mayoría, sino en muchas circunstancias y contextos concretos una unanimidad. Solamente el colectivo causa una reducción del daño en la percepción pública. Y estudiamos también la parte de cambio climático con una grant de la Volkswagen Foundation. Y llevo todo esto para preguntarte qué opinas, o si es que has tenido contacto con las teorías que vienen de las ciencias conductuales, ¿no? El behavioral science, que hablan sobre que ahora tenemos dos tipos de frame, ¿no? Dos tipos de marcos, el E-frame y el S-frame. No sé si conoces el trabajo que se hace en la Universidad de Warwick, que te dejan entender que existen circunstancias en las cuales la solución viene a nivel individual y otras en las cuales viene a nivel colectivo. Y que muchas veces estamos intentando resolver desde la responsabilidad individual algo que es una responsabilidad colectiva, ¿no? O sea, aquí tenemos 2 laboratorios que trabajan twin y que mano con mano, y uno se llama crowd cognition, es decir, solamente ve cómo es la cognición a nivel grupo. Y esto del E-frame y el S-frame nos hizo replantearnos, por ejemplo, todo el testado experimental que hacemos, porque nos deja entender que hay soluciones, y en este caso responsabilidades, que solamente el colectivo puede asumir. Y no hay un individuo concreto que lo asume, sino un colectivo que lo asume. Es decir, aproximarnos al problema de la responsabilidad desde un cambio paradigmático de sujeto, de que hay obligaciones a las que no respondemos de forma individual, sino como colectivo. Quería saber qué opinabas sobre eso, porque desde el punto de vista legal también, de cómo lo vemos en los juzgados, veía la conversación tan interesante con David. Yo lo veía más desde el punto de vista que quizá individualmente se podría operacionalizar, perdón, a través de atenuantes y eximentes. En vez de hablar de eximentes, que hay unos que sí responden y otros que no responden, sí tendríamos un nivel de atenuación de las responsabilidades, pero que no nos eximirían de la responsabilidad, pero sí que nos crearían unos atenuantes que no necesariamente son los mismos. Trabajamos lo mismo en hate speech, por ejemplo. Tú puedes ser víctima y target en una sociedad blanca cuando eres negro, pero en una sociedad donde todos son negros, puedes ser tú el perpetrator, el agresor, ¿no? Entonces, son circunstancias donde puedes tener doble cualidad. Puedes ser víctima y verdugo. Entonces, eso debe analizarse, pues, como se hace en un juicio, simplemente sumando atenuantes o eximentes según sea el caso. Pero allí comparto al 100% el comentario que te hacían de es muy difícil ir caso a caso. O sea, necesitamos, como dices tú, es la urgencia del proceso, necesita una nueva perspectiva. Y en ese sentido, me encantaría saber qué opinas de que existan responsabilidades que, en vez, lo de la honestidad me ha dejado totalmente fuera de juego. Me parece precioso, además, porque me parece básico, me parece que conecta todo, me conecta a Arendt con Wittgenstein, con Kant, con todo el mundo, pero no sé hasta qué punto consideras que quizá estamos entrando en una era, debido a la globalización, etcétera, que nos lleva a ser un sujeto de responsabilidad que a veces asume de forma individual ciertas cosas y otras de forma colectiva. Y en ese sentido, diferenciar
estas dos categorías nos podría dar un poco más de luz en el proceso. Gracias. Muchísimas gracias y vamos a tener que hablar en algún momento dado porque me parece efectivamente hate speech es otro fenómeno. Es que hoy que no quería meter demasiados ejemplos para tampoco liarlo, pero es que hay muchos casos que se ciñen a estas características y ese es uno de ellos. Y, a ver, varias cosas. En primer lugar, creo que una de las cosas que nos hace, o por lo menos creo que nos ayuda a ver este planteamiento, es que la responsabilidad en base a las consecuencias sí que existe, pero solo se puede atribuir efectivamente o a un colectivo o a sujetos de alto impacto, porque personas de alto impacto, porque también puede darse. Entonces sí que hay responsabilidad en base a las consecuencias, pero el error es bombardear a las personas de a pie con ese tipo de responsabilidad, porque en realidad ahí entran en bucle, porque reciben el mensaje con culpa, pero luego nosotras sabemos que en realidad lo que hacemos no tiene impacto. Entonces entramos en ese bucle. Entonces, estoy completamente de acuerdo de que la responsabilidad más importante aquí sería la responsabilidad en base a las consecuencias y que esa solo se le puede atribuir a los colectivos o a personas de alto impacto a nivel individual, que también la pueden llevar o llevar parte. Y entonces la cuestión es, vale, entonces las personas de a pie, ¿qué hacemos? ¿Cómo las pensamos? Las pensamos como que no tienen responsabilidad alguna a nivel individual. Es una propuesta que se ha hecho en el consecuencialismo. Por ejemplo, John Broome escribió un libro que se llama Climate Matters, en el que al final lo que decía era justamente esto, que como la gente de a pie en términos de las consecuencias de sus acciones no genera el problema, no se le debe atribuir responsabilidad respecto al cambio climático. Es una opción. A mí es que es una opción que me chirría. No, tampoco la veo. Tampoco veo que sea esa la correcta. Entonces, la opción que estoy intentando vislumbrar es que exista una responsabilidad, pero que no sea en base a las consecuencias, sino que nuestra conexión con el problema no sea en virtud de las consecuencias, sino en virtud de las condiciones, de si nos beneficiamos, ¿no? Y entonces ahí efectivamente entra toda una serie de cuestiones difíciles, pero creo que es que para mí el concepto de honestidad aclara, arroja luz, aclara la situación, como que de pronto, claro, es que por esto lo hago. Es que yo misma me he preguntado a mí misma, ¿pero por qué hago esto si no sirve para nada? Y además todo el mundo, tíos, primos, me lo dicen sin parar cada vez que hay una comida familiar. Pero ¿no consideras que ese overwhelming, ¿no? Eso que le viene a la gente porque se les atribuye el blame, porque la culpa les queda demasiado grande sabiendo que los medios que tienen para enfrentarlo no son lo suficientes y el impacto tampoco es el correcto? ¿No te lleva a pensar que es porque intentan asumir de forma individual algo que debe ser, que merece una respuesta colectiva? Sí, estoy de acuerdo con eso. Lo que intentan asumir de forma individual erróneamente, porque es el mensaje que se les está bombardeando, es que tienen responsabilidad en base a las consecuencias. Mira lo que has hecho. Mira, has generado cambio climático. Has volado una vez, has generado... El mensaje es muy sutil, pero es un mensaje de tienes responsabilidad en base a las consecuencias de tus acciones. Es muy punitivo. Sí, totalmente. Entonces, la idea sería aclarar que esa responsabilidad no es atribuible a nivel individual,
pero encontrar otro tipo de responsabilidad a nivel individual que sí que fuera atribuible y que nos ayudara a cambiar lo que hacemos, la forma de vida. Porque si no encontramos una razón clara para hacerlo, dado el conjunto de intereses, etcétera, etcétera, el supuesto coste de cambio y todo eso, no vamos a hacerlo. Gracias. Jaime Rojo. Felicidades, me gustó mucho, me gustó mucho. Es una ponencia totalmente disruptiva. La compañera que habló antes, la abogada, yo lo iba a enfocar en el tema penal. Nosotros cuando hablamos de responsabilidad, lo hablamos como un elemento previo para que el juez haga el juicio de reproche, haga ese juicio de reproche. Yo iba a preguntar, en tu caso, ¿quién lo haría? ¿Quién iba a hacer ese juicio de reproche? Y se me ocurre, con lo que dijo la abogada, indudablemente tenemos que cambiar nuestra concepción. Me parece estupendo la responsabilidad individual que tiene cada sujeto, pero también puede haber, o sea, cuando me hablas de responsabilidad individual, me haces pensar en una conciencia colectiva. Tenemos que favorecer más esa conciencia colectiva. En la Ciudad de México, específicamente, se privilegian que el transporte sea en automóvil, hay periféricos, hay más calles, hay facilidades para que haya más carros. Tenemos un día de no circula, entonces si tu carro no circula un día, te ves obligado a tener dos carros. Puede haber una responsabilidad de un gobierno, pero también puede haber una responsabilidad individual. Las dos pueden ser conjuntas, pueden llevarse, que una no excluya a la otra. También, ¿cómo hacemos llegar esas sanciones, esa responsabilidad? ¿Cómo podemos hacer llegar ese juicio de reproche? Indudablemente a través de acciones colectivas. Tenemos que hacer una apertura más en el marco normativo. Felicidades, me fascinó tu tema, ¿eh? Muchísimas gracias, súper interesante. A ver, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo en que en la necesidad de generar una conciencia colectiva, por ejemplo, entre otras maneras, generando recursos conceptuales que sean colectivos, que todo el mundo entienda, se haga que para todos y todas colectivamente se haga inteligible la idea de que hay que actuar de otra manera. Y esos recursos conceptuales se podrían generar perfectamente con medidas colectivas, estructurales, políticas. Sería lo ideal. Lo ideal sería que ocurriera eso. Igual que nos han prohibido fumar y que eso ha llevado a vernos como responsables de el humo que tragan las terceras personas, que ahora no me sale la palabra, en fin, el cambiar la ley y cambiar, digamos, las condiciones en las que la gente puede fumar ha hecho que sea perfectamente inteligible la idea de que me estás dañando mi salud por fumar ahí, o de que sea. Entonces, claro, la manera ideal de generar recursos conceptuales y cambio, transformación del comportamiento
es como, y fácil, o sea, no digo que sea fácil en el sentido de que la solución sea fácil, pero quiero decir, una manera muy directa es cambiar la ley, prohibir ciertas cosas y que se actúe en consecuencia, etcétera, penalizar ciertas acciones y tal. El problema es que no se está haciendo, no se están tomando medidas suficientes en absoluto a nivel gubernamental. Entonces, en la ausencia de eso, y dado que nos quedan entre 2 y 7 años para hacer algo drástico, de ahí me viene la preocupación de, bueno, vamos a ver qué se puede hacer a nivel individual. No es la solución ideal para nada. Pero creo que es importante también considerarla porque es que no se está pasando a la acción a nivel colectivo. Sí. No sé si queda alguna palabra pendiente, yo no la veo. Me gustaría... Había como un comentario de Paco en el, perdón. en el chat porque no podía, que está en una biblioteca. Sí, perdón. Si os parece lo leo, o si lo quieres leer tú, John, si abres el chat. Vale, creo que lo estoy... Gracias, sí, pero no había visto que habían comentarios. No, léelo tú, María José, si quieres. Vale, bueno, se disculpa por no poder abrir el micro, agradece la conferencia y leo literalmente lo que dice. Me parece que el enfoque de las capabilities y su concepto de positional objectivity de Amartya Sen, podrían apoyar parte de tu propuesta. Desde la Behavioral Economics, como ha sugerido Jimena Zapata, me parece que hay herramientas conceptuales interesantes. Perdón por la pronunciación, si algo lo he pronunciado. Muy interesante lo de Amartya Sen. No sé si quieres comentar algo. Lo tendría que pensar. Lo tendría que pensar. O sea, ahora mismo no tengo suficientemente. Es algo que en el pasado he leído, y la diferencia entre la versión del enfoque de capacidades de alguien como Nussbaum y alguien como Sen. Te ha puesto algo más, te dice, la crítica al utilitarismo y a la economía neoclásica es fundamental. Otros modelos sobre la racionalidad y la responsabilidad resultan indispensables. Es lo que vienen proponiendo desde la Behavioral Economics. Gracias. Vale, muy bien. Behavioral Economics no creo que no estoy al tanto. Esto lo tengo que mirar. Sí, gracias. Si me pudieras escribir, te lo agradecería un montón. Porque creo que aquí creo que aquí hay algo muy importante, que tiene en parte que ver con el tema este de que por un lado tengo esta tendencia un poco subjetivista, particularista, y por otro lado quiero poder decir, oye, tú, ¿qué estás haciendo? Entonces, creo que ahí igual el debate entre Nussbaum y Sen puede... No lo sé. Lo tengo que... Sí, por favor, si me pudieras escribir, te lo agradecería, Paco. Gracias por tus comentarios. Veo que hay una nueva palabra de Jesús. Si me dejáis, aunque sé que soy la moderadora y no debería, pero tenía una pregunta un poco relacionada con la última respuesta que diste a las anteriores preguntas. Y bueno, muy breve, pero te quería preguntar una cosa. En alguna ocasión en tus respuestas has dicho, bueno, si tuviéramos una solución política,
no tendríamos, por supuesto, no tendríamos tanta urgencia en pensar esta situación en relación al individuo y a la responsabilidad y cómo dar cuenta de ella, pero precisamente por la noción de honestidad con respecto a la propia situación en el mundo y las propias circunstancias y cómo eso genera por sí mismo una responsabilidad, parece que siempre quedaría un espacio para este tipo de actitud, reflexión o toma de posición, más allá de que tuviéramos unas mejores políticas. Entonces, te quería preguntar si este elemento es ineliminable en tu forma de entender estas cuestiones o si es una cuestión de, bueno, mejorar las políticas y olvidarnos de ello. Ese era un poco... Muchísimas gracias, María José. Pues mira, es una pregunta que me hace que me dé cuenta de lo ineliminable que para mí es este concepto de honestidad, porque lo que hace es que, claro, que me dé cuenta de que una honestidad forzada por ley tampoco sería lo que busco. Y efectivamente es algo más en primera persona. También es cierto que creo que puede haber una relación entre, digamos, el aspecto estructural macro, que está muy bien tratado en muchísimos trabajos de investigación. O sea, creo que el tema de la justicia climática a nivel político está muy, muy bien tratado. Pero creo que hay una conexión entre eso y la honestidad a nivel individual, porque creo que hay situaciones y estructuras y situaciones políticas que hacen más probable que seamos honestos. O sea, creo que hay otras que imposibilitan porque oscurecen y nos hacen que nos olvidemos incluso de la cuestión de la honestidad respecto. Y esa relación me parece interesante y creo que por ahí es una de las posibles vías por la cual esto se puede convertir en injusticia hermenéutica. Porque si tenemos una serie de estructuras que hace que nos olvidemos de la honestidad en este sentido de respecto al lugar del mundo, eso se podría concebir como una especie, como un tipo de injusticia hermenéutica que conectaría lo estructural y lo individual. O sea, pero para contestar tu pregunta, yo ahora mismo veo como central esta idea. Sí que creo que tiene relaciones con lo estructural, pero no son relaciones que la van a, digamos, a eliminar la necesidad de esto. Gracias. Jesús Navarro. Muchas gracias y muchísimas gracias, Chon. Un placer poder escucharte. El tema es precioso. A mí me ha desconcertado un poco que introdujeras ahí el concepto de laguna hermenéutica y la idea de los recursos hermenéuticos, que precisamente conectabas ahora al final apuntando hacia una posible injusticia hermenéutica ahí, ¿no? Porque cuando el concepto aparece en Fricker, originalmente es para señalar experiencias que son opacas o inaccesibles al imaginario social, de forma que quien tiene esa experiencia no es capaz de decirlo, porque no existen los recursos hermenéuticos para dar sentido a eso que le pasa, ¿no? Y yo no tendría ninguna objeción a utilizar el concepto más allá de lo que en principio originalmente planteaba Fricker, pero me da la sensación de que el problema al que tú te estás enfrentando no es propiamente ese, no es el problema de una experiencia ininteligible en el contexto social porque no hay recursos para comprenderla. Es un problema de juicio moral o de reflexión moral acerca de si debemos o no debemos hacer ciertas cosas, de atribución de responsabilidad. Es un marco muy diferente del marco de la inteligibilidad de la experiencia, del que estaba hablando Fricker.
Por eso yo me preguntaba ¿para qué usas, crees que te puede servir ese concepto? Pero yo creo que tienes ahí algún plan para decir, podemos hacer algo con el concepto de laguna hermenéutica aquí y habría que ensancharlo, habría que desarrollarlo. ¿Y qué crees tú que puedes hacer con él? No es central el concepto de laguna hermenéutica en general en mi planteamiento en general, y de hecho veo muchas cosas que son muy distintas, y en general no es un concepto que vaya a ser útil en todos los casos que se ciñen a las 4 características, porque a mí me gustaría poder pensar en esos casos de forma general y luego ver ejemplos particulares, pero tener un poco un marco teórico que pudiera hacer frente a casos con esas características, y en muchos de ellos no se da en absoluto nada como lo que describe Fricker. En el caso del cambio climático en particular, la conexión es que yo creo que nuestra experiencia como personas de a pie es una experiencia de me siento mal. Es un poco como la experiencia de Carmita Wood con lo del acoso sexual. Es una experiencia como me siento mal, en esto se diferencia de Carmita Wood, obviamente, pero la experiencia sería me siento mal, me siento responsable, que es lo que no tiene que ver con lo de Carmita, pero me siento mal, me siento responsable, pero no acabo de poder articular por qué me siento mal. ¿Por qué me siento mal si no puedo hacer nada? Si mis intenciones, etcétera, etcétera. Entonces entro en bucle, y en ese bucle somos mucho más vulnerables a los mensajes esto de no, ¿por qué es tu culpa? ¿Por qué es tu culpa? Porque mira lo que has hecho, en términos de consecuencias. Y entonces creo que sí que es importante generar un recurso conceptual que pueda arrojar luz sobre esa experiencia para que uno pueda decir, mira, en términos de consecuencias, ninguna culpa. ¿Ve? En términos de honestidad respecto a qué me ha permitido llegar a donde estoy, ahí, eso sí que me puede dar pie a que yo haga cosas. Porque eso sí que... entonces sí que creo que hay un tema de la experiencia, digamos, de experiencia. Porque no nos quedamos... Cuando John Broome nos dice, no, es que a nivel individual no hay responsabilidad alguna. Yo cuando me leí eso me pensé, qué horror, pero ¿qué está diciendo? Esta persona tan maravillosa, que por otro lado es una persona maravillosa a nivel personal y todo, pero yo pensé, madre mía, ¿pero qué dice? Claro, es como... Y no me parece que sea un caso de culpa irracional tampoco, de guilt, de irrational guilt o algo así. Es que es como que hay algo que no lo acabamos de ver claro porque nos están constantemente diciendo que es otra cosa. Pero se queda la sensación de... Pero es que este círculo vicioso de la culpa me preocupa mucho, porque es el tipo de círculo que históricamente nos ha llevado a hacer atrocidades. Entonces, creo que sería importante intentar aclarar qué está pasando ahí. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Me hace ilusión verte, Jesús. Sí, hace tiempo. Nunca nos vemos nunca. Bueno, ahora sí que creo que no quedan más palabras y quizá podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias de nuevo a Chon por cerrar este ciclo de Filósofas en Streaming, y a todos los asistentes por estar aquí y por vuestras contribuciones. Uy, hay una mano. De todos modos, ya estamos un poco fuera de hora, ¿no, Mariajo? Muchas gracias, Chon. Quería darte yo también, y a todos los participantes en este ciclo, y nos vemos el año que viene, en marzo, otra vez.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Gracias. a las preguntas y a las organizadoras por estar ahí. Gracias.